Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes sonrían, se emocionen y tal vez hasta se pongan un poquito nostálgicos. Vamos a sumergirnos en un rumor, una fantasía, un deseo que muchos de nosotros compartimos, la posibilidad de ver a dos de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir, bailando sin parar en la celebración de Año Nuevo. Sí, han oído bien. Imaginen la escena, la energía, la magia de esa noche tan especial. Si son fans de estas dos estrellas turcas tanto como nosotros, o simplemente disfrutan de un buen drama y romance, quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Asterisco la escena soñada, Can Yaman y Demet Özdemir en la pista de baile de Año Nuevo. Imaginen ustedes esta imagen mental, es la víspera de Año Nuevo, las luces parpadean, la expectativa flota en el aire, hay confeti listo para ser lanzado y de repente en medio de la multitud, o en un escenario deslumbrante aparecen ellos. Can Yaman con esa sonrisa cautivadora que ya conocemos bien, y Demet Özdemir, irradiando esa gracia y carisma que la hacen única. Y no es solo una aparición, no. Estamos hablando de ellos bailando. Bailando juntos con esa química que nos ha robado el aliento en pantalla, pero esta vez en la vida real, en una noche tan icónica como la llegada del nuevo año. ¿Se imaginan? La música empieza a sonar, un ritmo pegadizo quizás algo latino, algo que invite a moverse con pasión. Can con su porte atlético y esa energía desbordante la toma de la mano, y Demet, con esa elegancia natural, le sigue el paso. No estamos hablando de un baile coreografiado y rígido. Hablamos de un baile improvisado, lleno de esa chispa que los caracteriza. De miradas cómplices que dicen mucho más que 1000 palabras, de sonrisas que se cruzan, de movimientos que se sincronizan de forma espontánea. Quizás empiezan con un ritmo más suave, una bachata que deja entrever la conexión que siempre sospechamos existía entre ellos. Y a medida que la música sube de intensidad, su baile se vuelve más enérgico, más juguetón, más electrizante. Podemos ver a Can guiarla con seguridad, y a Demet responder con una fluidez sorprendente cada giro, cada movimiento, una obra de arte en sí misma. La cadencia de sus cuerpos, la forma en que sus manos se entrelazan, la manera en que sus miradas se sostienen, todo gritaría una historia que va más allá de la pantalla. Y piensen en la reacción del público. Un murmullo de asombro que se convierte en vítores, en aplausos ensordecedores. Las cámaras, por supuesto, estarían enfocadas en ellos, capturando cada instante de esta escena que parecería sacada de una película. Las redes sociales explotarían. @ Demet New Year, @ Dancing Stars, @ Año Nuevo Mágico. Los hashtags se multiplicarían, inundando las plataformas digitales con imágenes y vídeos de este momento épico. Sus fans, los que han seguido sus carreras por separado y juntos, se volverían locos de alegría. Sería la confirmación de un sueño que muchos han alimentado desde que compartieron pantalla. La energía que irradiarían sería contagiosa, creando una atmósfera de pura celebración y euforia colectiva. Asterisco la raíz de la fantasía, la química innegable de Erkencikus. Ahora, antes de que se dejen llevar demasiado por la fantasía, es importante hablar un poco sobre por qué esta imagen resuena tanto con nosotros. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkencikus, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se enamoraron en la pantalla de una manera tan convincente, tan apasionada, que era imposible no sentirse enganchado a su historia. Las escenas de romance, las peleas, las reconciliaciones, todo estaba cargado de una intensidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Y es que no solo eran buenos actores interpretando a sus personajes, era evidente que se entendían, que se comunicaban no solo a través de diálogos, sino también con gestos, con miradas. Muchos decían que su conexión era tan real que era difícil separarla de la ficción. Esa chispa, esa conexión genuina, es lo que hace que los fans desarrollen un cariño especial por las parejas de pantalla, esperando, anhelando que esa magia se extienda más allá de las luces del estudio. La forma en que Can miraba a Demet, la forma en que Demet respondía a su mirada, la complicidad en sus risas,
todo alimentaba la ilusión de una relación que trascendía la narrativa. Y ahí es donde entra la magia de las estrellas. Cuando vemos a dos personas con tanto carisma, con tanto talento, con una conexión tan evidente, tendemos a desear que esa conexión trascienda el set de rodaje. Deseamos que esa magia se convierta en algo tangible, algo que podamos seguir admirando fuera de las cámaras. Es el anhelo de ver a las personas que admiramos en la pantalla encontrarse y brillar juntas en la vida real, en un contexto que les permita ser ellos mismos. La danza como lenguaje universal de pasión y conexión. Y la danza, amigos míos, es una forma de expresión universal. Es pasión, es alegría, es conexión física y emocional. Imaginen a Khan y Demet, dos personas que ya han demostrado una gran sinergia en sus proyectos, liberándose a través del movimiento sin guiones, sin presiones, solo dejándose llevar por la música y por esa chispa que tanto nos gusta. Sería un espectáculo de autenticidad y de pura felicidad. La danza en su esencia más pura es una conversación sin palabras, un diálogo entre cuerpos que se comunican a través del ritmo, la gracia y la energía. Una celebración de Año Nuevo es un momento intrínsecamente festivo, un lienzo en blanco para la alegría y la espontaneidad. Si Khan y Demet, dos artistas vibrantes y llenos de vida, se encontraran en un ambiente propicio para la celebración, la danza sería una forma natural y efervescente de expresar esa alegría compartida. No necesitarían un guión, la música, la atmósfera y su propia conexión se encargarían de escribir la coreografía. Cada giro, cada movimiento de cadera, cada roce de manos, sería una nota en la melodía de su complicidad. Podríamos imaginarlo como un baile lleno de picardía, con miradas que se cruzan y sonrisas que prometen aventuras. Quizás Khan, con su energía desbordante, la levantaría en un giro audaz, mientras Demet, con su gracia innata, respondería con una fluidez que dejaría al público sin aliento. Sería una danza que contaría la historia de su amistad, de su admiración mutua y quizás, solo quizás, de algo más profundo que solo se revela bajo la influencia de la música y la magia de una noche especial. La puesta en escena, fiesta privada o gran evento. Quizás no sea una celebración pública oficial, sino una fiesta privada. Una de esas fiestas exclusivas de fin de año, donde las estrellas pueden relajarse, disfrutar y, quién sabe, dejarse llevar un poco más. Imaginen una villa en algún lugar exótico con una decoración espectacular, una banda en vivo o un DJ de renombre, y en medio de la fiesta, suena esa canción perfecta. Khan, quizás con un brindis en la mano, se acerca a Demet, le sonríe y la invita a bailar. No es un baile de protocolo, es un baile de amigos, de compañeros que han compartido una experiencia importante en sus vidas. Y mientras bailan, la conversación fluye, las risas se mezclan con la música, y se crea un momento íntimo, pero a la vez contagioso, que los que están cerca no pueden evitar admirar. Y luego, la fiesta se anima. Quizás otros invitados se unen, pero Khan y Demet siguen bailando, su energía individual alimentando la colectiva. Se mueven juntos, separándose para hacer alguna figura individual, para luego volver a encontrarse, como si un imán los atrajera. Podríamos ver a Khan hacer algún paso de baile más enérgico, mostrando su fuerza y su energía, mientras Demet lo complementa con su gracia y su agilidad. Sería una mezcla perfecta de potencia y delicadeza, un espectáculo visual que cautivaría a cualquiera que tuviera la fortuna de presenciarlo. O tal vez, la fantasía se eleva a un escenario de gala. Un evento de fin de año transmitido a nivel mundial, donde las estrellas más brillantes del firmamento del entretenimiento se reúnen para dar la bienvenida al nuevo ciclo. Y en medio de la noche, en un momento de pura magia, las luces se centran en Khan y Demet. La música se intensifica y ambos, con una sincronía que parece escrita en las estrellas, se lanzan a una danza electrizante. Sería el culmen de las expectativas, la materialización de un sueño colectivo. La expectación sería palpable y cada movimiento de sus cuerpos sería analizado y celebrado por millones de fans. La verosimilitud de la fantasía, energía y expresión artística. Y mientras más lo imaginamos, más plausible parece, ¿verdad? Ambos son jóvenes, vibrantes, con un gran amor por la vida y por la expresión artística. No sería de extrañar que tuvieran esa disposición a dejarse llevar por la música y por el ambiente de una celebración tan especial. Y si además añadimos la especulación, el morbo, la admiración que genera su posible conexión, la idea de verlos bailar sin parar se convierte en un sueño delicioso para muchos. La energía juvenil, combinada con el talento y la presencia escénica,
es una receta perfecta para momentos inolvidables. Claro, sabemos que la vida de las celebridades está a menudo bajo el escrutinio público, y las especulaciones sobre sus relaciones son pan de cada día. Pero en este caso, hay algo en la química de Khan y de Met que hace que esta fantasía sea tan atractiva. Es esa mezcla de profesionalismo y esa aparente afinidad personal que nos hace preguntarnos, ¿y si? ¿Y si realmente hay algo más allá de la pantalla? Un baile así sería la manifestación visual de esa posible conexión, un guiño a los fans que han apostado por su química. Sería una forma de decirles a sus seguidores que aunque la pantalla los haya unido, su conexión va más allá de los guiones y las cámaras. Piensen en la coreografía que improvisarían. No sería algo ensayado hasta la perfección, sino algo que nace de la intuición, de la conexión mutua. Quizás Khan recuerda un movimiento que aprendió en alguna clase de baile, o de Met se inspira en la música y simplemente se deja llevar. Se trata de fluidez, de naturalidad, de disfrutar del momento. Y eso, amigos, es lo que hace que una actuación sea memorable. La espontaneidad, la alegría genuina de compartir un momento de pura expresión, es lo que resonaría en el corazón de los espectadores. Además, las celebraciones de Año Nuevo suelen ser un momento de liberación, de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo con optimismo y alegría. Ver a Khan y Demet, dos personas que han conquistado corazones en todo el mundo, compartiendo esa alegría a través del baile, sería un símbolo poderoso de energía positiva y de nuevos comienzos. Sería un brindis por la vida, por la pasión y por la conexión humana. Sería una forma de celebrar la vida en su máxima expresión, un recordatorio de que la alegría se comparte y se multiplica cuando se vive con intensidad. Y no olvidemos el impacto visual. Imaginen la iluminación de la fiesta, las luces de colores reflejándose en sus rostros, el movimiento de sus cuerpos capturado en cámara lenta. Sería una imagen digna de una portada de revista, de un vídeo musical, de un recuerdo imborrable para todos los que tuvieran la suerte de presenciarlo. La combinación de su carisma natural, su talento para la actuación y la energía vibrante de una celebración de Año Nuevo sería una fórmula para crear momentos icónicos e inolvidables. Asterisco, la dulce fantasía continúa, y un llamado a la interacción. Así que aunque por ahora esta sea una dulce fantasía, un escenario soñado, no podemos evitar fantasear con ello. ¿Quién sabe? Quizás en alguna fiesta privada de fin de año, en algún lugar del mundo, lejos de los focos, Khan Yaman y Demet Özdemir decidieron celebrar el Año Nuevo bailando sin parar, al ritmo de la alegría y de esa conexión especial que tanto nos gusta. Y si alguna vez sucede, esperamos que alguien tenga la cámara lista para capturar ese momento mágico. En resumen, hemos explorado la fascinante idea de ver a Khan Yaman y Demet Özdemir bailando juntos sin parar en una celebración de Año Nuevo. Hemos hablado de la química innegable que comparten, de cómo la danza es una expresión de conexión y de por qué esta imagen resuena tanto con sus fans. Aunque sea un sueño, es un sueño que refleja la admiración y el cariño que sentimos por estas dos estrellas. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Se imaginan a Khan y Demet bailando así? ¿Qué tipo de música creen que les gustaría bailar? ¿Han tenido ustedes algún momento mágico bailando en Año Nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, que estoy deseando leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y de esta fantasía compartida, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y compañeros fans, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante y para seguir explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.